En este vídeo vamos a hablar de la relatividad especial. Bajo un punto de vista clásico cabe distinguir entre la mecánica y el electromagnetismo. En la mecánica clásica es válido el principio de relatividad de Galileo, que establece que no se puede distinguir entre el estado de reposo y un movimiento rectilíneo y uniforme. Conocido es el ejemplo del famoso barco, en el cual un observador que estaba dentro del barco encerrado en un camarote sin ventanas, siempre y cuando el barco se moviera en un movimiento rectilíneo y uniforme, no era capaz de distinguir si el barco estaba en movimiento o en reposo. Una de las consecuencias de este experimento mental que hizo Galileo es el conocido teorema de suma de velocidades. Si el observador que se encuentra en el barco, que se mueve con una velocidad v mayúscula, lanza un objeto con una velocidad v, un observador que se encuentre fuera del barco, en el puerto, en reposo en el puerto, verá que ese objeto tiene una velocidad que es la composición de las velocidades del barco y de la velocidad del objeto con respecto a la persona que lo ha lanzado. En cuanto al electromagnetismo, son válidas las ecuaciones de Maxwell, pero las ecuaciones de Maxwell establecen que la luz es una onda electromagnética. Clásicamente se suponía que este tipo de ondas debían propagarse sobre algún medio y entonces se postuló la existencia del éter, el éter luminífero, como el sustrato que apoyaba esa ondulación, ese movimiento ondulatorio que propagaba la luz. Pero cuando eso se combina con la suma de velocidades de Galileo, trae como consecuencia la existencia del viento del éter. Dicho de otro modo, un observador que se desplace con respecto al éter verá que la velocidad de la luz depende del estado de movimiento de ese sistema de referencia con respecto al éter, porque la luz se desplaza con una velocidad c con respecto al éter. Sin embargo, los distintos experimentos que se han hecho, y uno de ellos el más conspicuo es el experimento de Michelson-Morley, que estableció buscó las diferencias de velocidad entre rayos de luz que se emitían en direcciones perpendiculares, no encontrando ninguna diferencia. Por tanto, no se detectó ni el éter ni el estado de movimiento de la Tierra con respecto al éter. Eso condujo a un conflicto entre la mecánica y el electromagnetismo. Había que modificar una de ellas, y Einstein eligió modificar la mecánica. Y para ello formuló su principio de relatividad, que establece que todas las leyes de la física se verifican en cualquier sistema inercial, pero que una de las leyes de la física es que la velocidad de la luz es constante, es decir, no depende del observador. Una de las consecuencias inmediatas es que no se verifica la suma de velocidades y que la simultaneidad es relativa. La simultaneidad entre dos sucesos depende del sistema de referencia inercial. En uno de los experimentos mentales de Einstein, si imaginamos un tren en el cual hay un observador situado en el centro del tren y hay otro observador situado en el andén a una distancia equidistante entre dos fuentes de luz. Si en el momento en que el tren en su movimiento coinciden la posición del observador del tren y la del observador que está en el andén, las luces se encienden, mientras que el observador que está en el andén verá que las dos luces se han encendido simultáneamente, para el observador que se encuentra en movimiento en el tren no verá que las dos luces se han encendido simultáneamente. Y esta falta de simultaneidad es lo que conduce a la teoría de relatividad, y la consecuencia de la constancia de la velocidad de la luz implica que las longitudes y los tiempos dependerán del sistema de referencia. Las longitudes se contraerán y los tiempos se dilatarán cuando un observador los mide con respecto a otro observador, y conduce a la conocida ecuación de equivalencia entre masa y energía. En resumen, el principio de relatividad de Galileo, que conduce a la suma de velocidades, no es compatible con las ecuaciones de Maxwell bajo la hipótesis del éter. La hipótesis del éter es lo que condujo al experimento de Michelson-Morley y a otros muchos que ha habido desde entonces con resultado negativo, lo cual implica que hay que modificar la mecánica o el electromagnetismo. Y Einstein eligió modificar la mecánica con su principio de relatividad. Eso conducía a la falta de simultaneidad entre sucesos medidos por distintos observadores y condujo a la formulación de la relatividad especial con sus consecuencias, que son la contracción de las longitudes, la dilatación de los tiempos y la conocida ecuación de equivalencia entre la masa y la energía. Muchas gracias.